Nacional de los Deportes sobre el futuro a mediano plazo de la actividad deportiva en el país. Tenemos un contacto con el presidente del INDES, con el señor Yamil Bukele, a quien le damos la más cordial bienvenida. Lo tenemos vía telefónica. ¿Qué tal, Yamil? ¿Cómo está? Bienvenido al Gráfico TV. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos los que te acompañan el día de hoy. Y aprovecho para usar tu audiencia para mandarle un cordial saludo a todos los salvadoreños. Formidable. Bueno, Yamil, vamos a hablar un poquito de deporte. Yo creo que sobre todo hay que llevarle a la población tan simplificado y claro como se pueda cómo está observando y analizando el Instituto Nacional de los Deportes la situación. Obviamente hay ansiedades, la gente quisiera que al apretar un botón todo volviese a la normalidad. Sabemos que esto no es posible, que habrá que recorrer un proceso. En el caso de la actividad deportiva, Yamil, ¿qué análisis han hecho ustedes sobre qué tan largo podrá ser esto? ¿Qué prioridades habrá? Y si habrá asimismo alguna actividad federada que debe esperar más que las demás. ¿Qué han discutido al respecto? Bueno, aquí tenemos que ver el panorama desde varios puntos de vista. El principal es que todos estamos ansiosos, digámoslo así, por regresar a una actividad normal, pero yo lo llamaría una nueva normalidad porque la situación de la pandemia o el COVID-19, que ya está a nivel mundial y por eso es considerado pandemia, nos afecta absolutamente a todos. Desde el Instituto Nacional de los Deportes, que es el ente rector del deporte nacional, estamos creando un protocolo de acción para el retorno responsable de las actividades deportivas en nuestro país post una emergencia por la pandemia. Esto lleva dos componentes importantes, que es la parte de la ciencia, la parte científica, que nos dice cómo debemos de atender esta situación en todos los sectores, porque regresar al deporte no es simplemente como el comercio, meterle la llave al llavín de la puerta, abrir la puerta y empezar a vender un producto. Aquí hay varios factores alrededor que contemplan la parte administrativa deportiva, la parte de la afición, la parte de los dirigentes deportivos, jugadores, entrenadores, etcétera, etcétera. Y por supuesto que este protocolo también lleva la parte técnica que bien lo puede identificar las diferentes disciplinas deportivas. Y algo muy importante que todos debemos de saber es que las situaciones son diferentes en todo el mundo. No es lo mismo lo que está sucediendo en Asia, lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en América. Incluso no es lo mismo que lo que está viviendo Costa Rica, porque algunos pueden estar pensando, ya Costa Rica inició el fútbol y El Salvador, ¿por qué no lo inicia? Las situaciones son diferentes. Y otro punto muy importante que reflexionar es que tenemos que tener en cuenta que no es el INDES, no son los deportes, no son las federaciones lo que van a tomar una decisión general sobre la situación deportiva de nuestro país. Y esta autoridad incluso no es el INDES, sino que es el Ministerio de Salud quien determina cuándo es el momento oportuno para que el deporte pueda volver a marcha. Como deportista yo quisiera que fuera mañana, pero la situación en nuestro país todo indica de que estamos en un pico elevado y que no podemos pensar en una apertura inmediata. Y eso nos lleva, pues, sabemos que la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo ha tenido una discusión a lo largo de estos 3-4 días. Hoy esperaba buenas noticias para poderte comentar en este programa, pero desgraciadamente se fueron todos a la casa sin llegar a un acuerdo. Aterrizando un poco en lo que te estoy diciendo, hay una propuesta de 4 fases. La primera es lo que va a suceder a 30 días, lo que va a suceder a 60 días, la tercera fase es lo que va a suceder en 90 días y la cuarta fase es lo que va a suceder a 120 días. ¿Qué te quiero decir con eso? Que dependiendo de esto, que es determinante, esto que lo propone el Ministerio de Salud, es donde se ubica el deporte. Hoy por hoy, el fútbol, por decir un ejemplo, que es el deporte rey de nuestro país y lo que todo el mundo está pendiente, al momento de hoy
se pretende que pueda aperturar, como todos lo conocen, tener una actividad, un partido de fútbol a 120 días. Cuando hablamos de 120 días, no quiere decir que es la propuesta que el INDES está ya entrando a negociar, a hablar y lo que se va a plantear en el protocolo de acción que estamos construyendo. Esperamos que esto se pueda reducir a 60 días o 90 días. Pero el panorama antes de acción, y con esto termino tu pregunta, solo que quiero dejar el contexto bien claro, nosotros proponemos tres ciclos. La primera, la actividad física como tal, que urge empezar a tener esa actividad. Segundo, entrar al campo de juego, que es el segundo ciclo. Y lo tercero es la alta competencia, donde entran los torneos, los torneos semiprofesionales y los profesionales. No sé si me entendieron un poco, pero quise dar una introducción de todo el panorama. Yo voy a hacer una rapidita y luego mis compañeros te hacen sus preguntas, Yamil. Has hablado del regreso a la actividad física. Obviamente ahí estamos hablando no solo del atleta federado, sino probablemente, entiendo yo, de la actividad recreativa de los ciudadanos. Número 2, has hablado del regreso a los campos de juego. Y número 3, hablabas de alta competencia. Pero en el caso del fútbol y del baloncesto, que tienen un campeonato profesional con sus bemoles, pero son actividad profesional y son además de alguna manera espectáculo público, constante, consistente. ¿Tú crees que con ellos cabría una cuarta distinción o lo ubicas dentro de alguna de las tres que mencionaste? No, cuando te hablaba de ciclos, entre esos ciclos hay un montón de componentes y nosotros en el protocolo vamos a presentar 10 que, dependiendo del momento, algunos sí se van a utilizar en el ciclo 1, otros en el ciclo 2 o en el ciclo 3. Pero sí es claro decir que la alta competencia o los torneos profesionales en los cuales estábamos hablando tiene que ver mucho con la primera, que es la actividad física, porque los salvadoreños, incluso los mismos semiprofesionales o profesionales, tienen espacios donde ejercitarse muy pequeños, son variantes, algunos tienen un espacio bastante amplio, otros no. Nuestra propuesta es que en cierto momento ellos puedan empezar una actividad física porque el cuerpo de atletas de alto rendimiento necesitan empezar a adecuarse un poco antes de entrar al partido en sí, que todo el mundo piensa que la apertura es esa. Entonces, si empezamos a ejercitarnos un poco, adaptar el cuerpo a 200 metros de afuera de tu casa, eso va a permitir que tu cuerpo empiece a entrar en calor. La segunda es ir al terreno del juego, al campo, cambiarte los tenis, ponerte el taco de fútbol y empezar a hacer toque, tiro al marco, tiros de esquina, a entrenar con la pelota respetando el distanciamiento social. Y la tercera, ya después de pasar cierto tiempo, empezar como la actividad en sí y entrar a los partidos. Perfecto, ya me quedó claro ese tema. Compañeros. Buenas noches, Yamil, te saluda Diego López, espero esté todo bien. Consultarte porque según las propuestas que se han podido conocer, ambas tienen que ver con el regreso del fútbol con público. ¿Es así? ¿Lo pensás de verdad que se puede tener distanciamiento dentro de un escenario deportivo? Ok. Las propuestas que se dan lleva el regreso con la propuesta de INDES, te lo digo en sí, lleva una propuesta con distanciamiento a 2 metros entre cada persona que esté. Pero no podemos pensar solamente que esto se debe a estar sentado en un campo, sino que tenemos que pensar incluso cómo se va a movilizar el círculo familiar, 2, 3 personas en ese vehículo, si va a ser permitido o no va a ser permitido. Segundo, cómo va a ser el ingreso al escenario deportivo, porque la propuesta de la FESUD, si no me equivoco, decía que tenía un marco sanitario y sabemos que eso no se puede utilizar porque produce alergias. Entonces tenemos que identificar y mostrar en ese mismo plan cuál es la forma en que vamos a higienizar a la gente para poder llegar a tener ese distanciamiento de por lo menos 2 metros de distancia. E incluso, dependiendo del estado en que se encuentra la pandemia en nuestro país, determinar cuánto sería la cantidad de público que podía asistir a cada escenario deportivo. Presidente Yamil, mi pregunta va respecto a estas condiciones de la alta competencia. Ahorita que está diciendo que dependía del Ministerio de Salud y que dependía también de todas las condiciones alrededor del traslado de la familia y eso, ¿hay alguna posibilidad
del que al final el Ministerio de Salud termine diciendo solo puede haber fútbol sin público y descarte esta idea del distanciamiento social y del público reducido en los estadios? Totalmente, ellos tienen ellos son, en el caso de una pandemia, ellos son la máxima autoridad. Por eso es que lo decía, y en esto hay que meter los niveles que se pueden encontrar en nuestro país, porque algo que hay que también contemplar es que mañana te puede decir algo el Ministerio de Salud, pero hay que ver el comportamiento que nuestro país tenga, porque es algo de lo que por lo menos un año, calculo yo, vamos a tener que vivir con esto y saber convivir con esto. Entonces, profundizando un poco más ese tema, nosotros podemos encontrar varios tipos de factores. El primero es que ya estamos subiendo, nos encontramos en un pico, pero esto puede bajar y llegar a un nivel que es manejable. Pero también podemos encontrarnos en cierto momento con los altos y bajos, entonces todo el panorama va a cambiar en su momento. También podemos encontrar que como estamos en el pico, que esto empiece a bajar, pero baje demasiado lento. Entonces, en ese momento, el Ministerio de Salud puede decir todo a puerta cerrada o incluso cancelar un torneo de fútbol. Y lo otro puede ser que nos mantengamos en el tiempo. Las decisiones serán totalmente diferentes. Entonces, lo que te trato de decir en este momento es que la situación es tan compleja y es por eso y es necesario crear un buen protocolo para que todos estemos entendidos que dependiendo de la situación en el entorno de la pandemia, así será el comportamiento de la actividad deportiva en nuestro país. Yamil, el INDES o algunas federaciones han pensado cómo se resolverá la presencia del personal médico en los escenarios. ¿Será algo que proveería el Ministerio de Salud? ¿Será algo que se contrataría como un servicio privado? ¿Cuál sería el escenario del personal médico en los escenarios deportivos? Bueno, el personal médico siempre para este tipo de situación debe ser avalado por el Ministerio de Salud. Yo creo que ellos son los que más conocen el tema de la pandemia, de su trato. E incluso les voy a dar un complemento de cuando se crea un protocolo. ¿Cuántos de nuestros médicos, y no solo el médico, sino vámonos a toda la directiva, los que están involucrados y cerca con nuestros jugadores, conocen en realidad cómo se debe manejar el tema de la prevención, pero también de la actuación y del control de la pandemia en el campo de juego y en los escenarios deportivos, incluso en los mismos camerinos? Por eso es que insisto que el tema es mucho más complejo. Pero para mí el criterio es actualizar y capacitar a las personas que van a estar alrededor de nuestros atletas, pero por supuesto la máxima autoridad siempre será el Ministerio de Salud. Yamil, para que el público le quede claro, la especificidad de la actividad deportiva requiere, hasta donde yo entiendo, corrígeme, entiendo que habrá un marco regulatorio grande, amplio, que ese lo tiene que dar el Ministerio de Salud, pero que luego viene de alguna manera una reglamentación muy específica y una operativización, y esa le compete al Instituto Nacional de los Deportes. Entiendo que es así como van a manejar la situación. Primero viene el marco amplio que dará las autoridades de salud y luego entra ese protocolo o esos manuales de manejo que están ustedes trabajando. Tenés toda la razón. ¿Qué estamos haciendo nosotros para ganar tiempo? Por eso es que el tema del fútbol, a la hora de adelantarse y tratar de hacer algo solo, yo lo que decía que lo que va a suceder es que van a perjudicar las acciones, y esto no quiero decir la palabra negociación, pero sí el acercamiento, porque el ente rector es el Instituto Nacional de los Deportes. Al decirte que estamos adelantando es porque conocemos cuál es la mentalidad del Ejecutivo, cuál es la mentalidad y lo que está decretando el Ministerio de Salud. Conocemos en la situación en que ahorita se encuentra nuestro país, que es el pico más alto. Incluso ya se habla de que se han agotado las camas, el sistema de hospitalario ya está colapsado o a punto de colapsar. Entonces, nosotros lo que hemos invitado a todas las federaciones nacionales, porque tienen un contacto con su federación internacional, a que nosotros los insumos específicamente de su disciplina deportiva tropicalizado a nuestro país, y lo que nosotros estamos haciendo es adaptando a esas realidades que anteriormente te estaba comentando. Ok, perfecto. Muy bien.
Pues bueno, yo creo que queda claro, Yamil, que ahorita lo importante es conocer las fechas y dentro de qué fase quedará la actividad deportiva a partir de lo que se discuta a nivel político, y luego es que entrará el INDES en acción. Esa es la secuencia, ¿no? Sí, yo diría que hoy por hoy hay que esperar, como tú lo dijiste, cómo termina la negociación en la Asamblea Legislativa de los términos. Segundo, que el INDES haga el trabajo de explicar y consensuar con lo que el Ministerio de Salud está proponiendo para resguardar la integridad de todos los salvadoreños y poder inyectarle con responsabilidad cuáles serían los parámetros y las propuestas para empezar gradualmente a poder tener una actividad deportiva en una nueva normalidad, no en la normalidad como la conocíamos anteriormente. Perfecto, Yamil, te agradecemos estos minutos y le enviamos a través tuyo un saludo a toda la gente del Instituto Nacional de los Deportes. Gracias a ustedes, un abrazo y espero que me hayan entendido porque sé que el tema es un poco complicado. Y seguimos trabajando por el bienestar de nuestros atletas. Claro que nos interesa de sobremanera nuestros referentes nacionales, pero también que todo se tome de la mejor manera y con calma para que no tengamos un perjuicio más grave. Perfecto. Gracias, Yamil. Gracias. Bueno, hablábamos con el presidente del INDES. 120 días. Top. Sí, es 90, que 60 se hay puede mover. hay muchos elementos en la mesa. Ahora, lo que conversábamos ayer sobre que el fútbol pueda volver con público en algún momento, a partir de lo que nos había dicho uno de los diputados que está en la discusión de este asunto, pues no sé, ahora que escuchaba al presidente del INDES, creo que lo mejor es esperar hasta mañana, ¿no? Sí, hay que esperar. Solo eso, esperar. Sí, hay que esperar. Entiendo que hoy hubo una reunión, ya para ir cerrando el tema, una reunión del presidente de la Federación de Fútbol con una videoconferencia con los presidentes de los equipos. Con el presidente de los equipos, y justamente según lo que se pudo, cuando lo pude saber por tweet, es que había ofrecido el presidente de la Federación a los presidentes de la Liga jugar un torneo sin público. Eso es lo que publicaba el presidente de FIRPO, de Luis Ángel Firpo. Lo que hay que entender es que eso es como la tercera instancia cronológica del proceso, ¿no? Porque si el gobierno establece que no se puede practicar deporte, en un caso extremo te estoy diciendo, durante un semestre, pues no hay nada que hacer. Claro. Ahora, si el gobierno deja un marco que permite esa actividad debidamente regulada, luego el INDES, por supuesto, tendrá que ser un facilitador y además brindar otro protocolo marco, y ahí entraría el fútbol. Entiendo que un poco esa es la secuencia, es lo que le entendimos hoy al presidente del INDES. Perdón, que te interrumpa. Miguel Ángel Anaya, que es de Luis Ángel Firpo, este día por medio de videoconferencia, el presidente de la FEFUT propuso a los presidentes de la primera jugar en la Apertura 2021 a puerta cerrada y con la probabilidad que el formato del torneo se desarrolle en 2 o 3 grupos. Es una propuesta. Bueno, en su momento yo creo que esos contenidos Claro. se llevarán a la ahorita mesa. falta Ahorita, muchísimo, pero qué bueno que ya empezaron a conversar y veremos. Bueno, que ojalá que todos participen en la discusión. Muy bien. ¿Algún comentario extra? No, que si la federación está proponiendo eso es porque algo tendrá que poder ofrecer para que los equipos estarían dispuestos a aceptar ese ofrecimiento. Y lo otro es que yo escuchaba ayer a Diego y sí me parece que va a ser es un gran desafío poder llevar a cabo un protocolo sanitario con todos los elementos necesarios como para asegurar, garantizar. El público es un desafío para todas las actividades económicas, la verdad, y el fútbol, por supuesto, tiene encima un asunto titánico, ¿no? Sí. Yo creo que también respecto a lo que decía el presidente del INDES, el Ministerio de Salud va a proveer servicios médicos. Supongo que van a ser servicios limitados, no pueden darle tantos recursos al deporte. Y el INDES y la Federación y la Liga tienen que ser creativos en administrar sus recursos. Si, por ejemplo, un personal puede ir, por dar un ejemplo, por dar un número, a solo 3 partidos un fin de semana, entonces quizá en un estadio se pueden hacer 3 partidos. Un poco de todo Tienen que barajar hay todo muchos eso. Por ahí tendría que ir la lógica del asunto. Muy bien, bueno, vamos a cerrar hasta acá el tema. Por ahora, ¿no? Porque esto continuará evolucionando. Seguramente el lunes hablaremos de una situación completamente diferente.
¿Qué hacemos? ¿Vemos cortitas o vemos un día como hoy? ¿Para qué tenemos tiempo? Porque tenemos mucho contenido todavía, ¿no? ¿Cree usted que lo alcanzamos a ver? Bueno, vamos a un día como hoy, la sección, sección patrocinada por Rodrigo Arias, que es el que nos está proveyendo de las Efemérides. Buenísimo. efemérides. Muy bien. Buenísimo está este. Arranquemos. ¿Qué tenemos un día como hoy, 28 de mayo del año 2020? Bueno, hace favor. ya ¿con qué vamos a arrancar? Vamos a ver. 23 Dispare. años cumple un partido como este. Final de Champions, Borussia Dortmund contra Juventus. 3-1. 3-1. Dortmund era ya dirigido por Ottmar Hitzfeld. Otmar Hitzfeld. Sí, Correcto. esta fue la Peruzzi, el arquero de la Juventus. ¿Quién? Peruzzi. Sí, claro, Peruzzi. El Karl-Heinz Riedle anotó los primeros 2 goles. El primero un pase de Paul Lambert, el escocés. Andy Möller fue el que hizo el córner y la cabeza de Riedle sorprendió a todos. Miller era un jugador brillante, pero con una boca infame. Sí. La verdad, se Este es metió un en golazo. cada Mira, problema. Allen Boxes hace un pase y Alex Del Piero de taco. Este es uno de los mejores goles que he visto en una final de Champions. Lastimosamente fue para un equipo que no lo pudo aprovechar. Parecía que y no iniciaba ganó. Del Piero. Exacto, entró de cambio. El tipo que va a empujar la pelota al arco, acababa de entrar también Lars Ricken. Entró de cambio. Esta fue la primera era pelota danés. que tocó. ¿Era danés este? No, era alemán. Era alemán. Sí. Qué golazo, ese lo hace ahora Messi, estamos hablando de Qué una obra de golazo, arte, man. pero es un Sí. golazo para definir. Mira, ahora la final. moda de los uniformes, se nota que es de otro siglo el asunto, Sí, ¿no? sí. Oh, en este Juventus jugaba, me acuerdo por la camiseta, jugaba Zinedine Zidane. Claro, Zidane Sí, jugó esa sí, final. Mira, hay que dar a entender que Juventus juega 3 finales de Champions consecutivas. Sí. A finales de los 90 solo logra ganar una, pero el Juventus es el equivalente a los Globetrotters. Sí. Tenía, es decir, la mitad de los mejores jugadores del mundo jugaban en Juventus. ¿No? Claro. Ahí veíamos a Equipazo. un lloroso Didier Didier Deschamps. Deschamps. Un año después Sí, le iba. cantaría otra historia también. Muy bien, ¿qué más tenemos? Esa era la internacional y tenemos 2 efemérides nacionales. Un día como hoy, un 28 de mayo. Vamos a ver, la primera Sí. que tenemos. ¿Cuál es, mi 28 estimado? 28 de mayo de usted. 1934 nace en Argentina Juan Quartarone Juanito. Carbone. Vino a El Salvador como jugador y siguió como técnico y dejó escuela. Estaría cumpliendo tanta 86 gente. años ahora. Exacto. Uno de los hombres más amables, más gentiles que yo he conocido en el fútbol nacional, de verdad. Sí. Una gran persona, además fue un gran jugador y un entrenador exitoso. En los años 80 me parece que ya terminó un poco su estrella, pero tuvo una época brillante. Sí, en los 2000 llegó a 2 equipos pequeños a finales, a la DET y al Balboa. Ambas finales las perdió por penaltis, lastimosamente, por mala suerte. Qué parecido a Albert Pay tenía en la primera foto, Juanito Quartarone. Aire, Sí, sí, sí. Albert Fallístico. Sí, fue campeón con el Juventud Olímpica, del que fue jugador además. Después fue campeón con Platense de Primera División y de Centroamérica. Ganó 2 títulos con Platense y con el FAS del 84. Un FAS que estoy seguro que Cristian recuerda con mucho Lo cariño. recuerdo muy bien. Un equipo muy bueno en el que estaba, entre otros, Néstor Cataldo. Estaba Ever Hernández todavía en ese Sí. equipo. Le ganó la final al Águila. Era de aquellas cuadrangulares, ¿verdad? Sí. Esa fue su obra 2-0 y 6, maestra. 2-0 y Sí, 6-2. Sí. Su obra maestra como entrenador. ahora Así sí, es, esa fue su obra maestra. Después de eso saltó a la selección nacional y dirigió las eliminatorias rumbo a México 86. Bueno, recordamos a Juanito, de verdad le enviamos un pensamiento, una persona muy fina, un caballero del fútbol. Y tenemos una última efeméride nacional, que es una final también. Una final de hace 14 años, un Águila FAS con un montón de goles, que terminó Sí. 4-2. Un gran partido, ¿no? Con el Paleta, con el Murciélago Campos. Fue un partidazo, ¿eh? Pues este es un golazo de Paleta. Sí, bueno, Sí, aquellos. Sí, de ahí déjame el parado a Marvin. ¿Cómo se llamaba un argentino que estaba en... ¿Cómo? ¿A dónde está? ¿A dónde? Uno que vino a FAS en ese torneo. De hecho, creo que mete uno de los goles. Creo que mete el 2-2 parcial. ¿Cómo se llamaba? Pero era un buen jugador. Luego de Sí. aquí se fue a México, si no me equivoco. Ahorita no me... Él, Lucas Abraham. Este fue, sí. Jugador interesante. Solo Sí. estuvo una temporada con Lucas FAS. Abraham, es cierto. Es el que hace gol a Boca Juniors también. Sí, creo, también. Lucas Abraham. O Es Juan Carlos ahora, Moscoso. esta es la venganza del Águila contra el FAS después de haber perdido aquella final de 2003 en los penaltis. Sí. Sí. El gol de la victoria es este que lo marca el Murciélago Campos, que había fallado el penal en la final anterior. A estas alturas el FAS le debía varias al Águila. Sí. Le debía varias y se las cobró a lo grande, ¿no? Con unos jugadores que
Se les reconoce poco, ¿verdad? Al Paleta y al Murciélago, pero en aquel momento eran los delanteros más en forma, fueron delanteros de selección nacional. También creo que tuvo mucho que ver Vladan Visevic, un jugador que pasó por selección nacional y tuvo esa estrella, ese campeonato donde armó un buen equipo y él le tiene mucho cariño a El Salvador y estoy seguro de que la gente de Águila lo debería recordar muy bien a Vladan. Muy bien. No tuvimos nada de alianza, pero la otra semana se lo prometo. Ya volvemos con más. Es semana de finales. Bueno, normalmente mire, mayo. el presidente del Águila, de ese Águila era Lisandro Pol, ¿eh? Sí, es cierto, claro que sí. Ya volvemos con más, no le cambie.